Amigos, muchas gracias por seguir con el programa y ya está en nuestros estudios, tal como lo habíamos anunciado, el señor Yuri Cutipé, quien es director de Salud Mental del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, señor Cutipé? Muy bien, muchas gracias. Acá gusto de poder conversar con usted sobre este tema tan importante. Así es un tema importante y también que hay una buena noticia en el sentido de que se ha incrementado el presupuesto para poder atender a los enfermos mentales. Coméntenos. Sí, felizmente para el próximo año vamos a tener una demanda adicional de 25 millones de soles, aprobada ya por la ley del presupuesto, para poder invertir en mejores servicios de salud mental, especialmente en las regiones del país donde no tenemos mayores servicios de salud mental. Digamos que hasta este año, ¿cuál es el presupuesto y cuál va a ser el nuevo para el 2015? Bueno, bajo el financiamiento de presupuesto por resultados tenemos 39 millones que venía para dentro del paquete de enfermedades no transmisibles. ¿Actualmente? Actualmente. Ahora va a pasar a una sola línea o un solo programa presupuestal al que se le va a agregar 25 millones en el 2015, que va a ser de uso solo para implementar, lograr metas de financiamiento y también de cobertura específicamente para las regiones, ¿no? Ok, y netamente en el tema de salud mental, ¿cierto? Porque antes ese presupuesto podía cambiar ante determinado virus o que apareciera, etcétera. Sí, ante determinada necesidad era posible de que pudiera usarse estos recursos de una manera diferente, pero ahora estando en un programa presupuestal específico es mucho más difícil, con lo cual creo que es algo importante porque eso va a significar que los recursos que todavía son escasos, ¿no?, van a poder ser mejor utilizados y vamos a tener un impacto respecto a servicios en los próximos años, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿De qué forma se va a poder atender mejor a los enfermos mentales? Por ejemplo, que todo hospital general tenga un servicio de psiquiatría o salud mental debidamente implementado para atender las emergencias, los internamientos, ¿no?, en todo el territorio nacional, ¿no? Tenemos hospitales generales en todo el territorio nacional. De otro lado, el poder tener centros de salud mental, es decir, centros de salud especializados en salud mental también en todo el territorio, y poder mejorar la calidad de atención que ya venimos dando en los centros de salud por médicos o psicólogos que están en los centros de salud en general. ¿Cuántos centros o hospitales especializados en lo que es salud mental existen actualmente en nuestro país? 3, ¿no? 3. Sin embargo, lo que debemos decir es que la Organización Mundial de la Salud ya no recomienda tener centros psiquiátricos o hospitales psiquiátricos. En realidad, en los países más desarrollados, hace mucho tiempo se abandonó esta idea, pero sí han desarrollado servicios de salud mental especializados y generales en toda la comunidad, en todos sus territorios. De modo que tienen centros hospitales con servicios de psiquiatría, tienen centros de salud mental comunitarios, tienen hogares para personas con discapacidad mental que están abandonados por sus familias, tienen centros de rehabilitación laboral o psicosocial, en fin, una finalidad de establecimientos o servicios que hacen posible que las personas que sufren un padecimiento mental crónico puedan no tener tanta discapacidad y poder finalmente, inclusive hasta incorporarse a la vida laboral. Básicamente, esa era la recomendación por el cual no se indica o no es conveniente, digamos, tener un centro o centros especializados de enfermos mentales. Sí, porque generalmente están muy aislados, no alcanzan a dar los tratamientos que se necesitan más allá de la medicación o la terapia para poder volver a la actividad educativa o laboral o a la vida social de las personas, ¿no? Eso solamente se puede hacer en el lugar donde viven. Por ejemplo, una persona que viene de Puerto Maldonado hasta Lima puede recibir su internamiento, se lo estabiliza, su medicación, algunas terapias, pero tiene que regresar a vivir a su lugar de origen. Entonces ahí es donde necesita el resto de servicios que recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿Y cómo se atiende actualmente a los enfermos mentales? Porque hemos visto, por ejemplo, hemos podido realizar incluso algunos informes en el sentido de que básicamente se les entregan medicinas, ¿no? Pero eso no es suficiente, requiere de un tratamiento integral que aparentemente no se da. Exacto, eso no es suficiente. Ya la ley 29889, que modifica la Ley General de Salud, habla de cambiar el modelo, de un modelo basado en hospitales psiquiátricos a un modelo comunitario con todos estos establecimientos que vayan más allá
de la entrega del medicamento o de alguna terapia, ¿no? Esto todavía no se realiza, o muy poquito. Ahorita en Arequipa se ha abierto el primer centro de salud mental comunitario. En Iquitos también se han abierto los 2 primeros hogares para proteger a personas con discapacidad mental abandonadas. Y el Sistema Integral de Salud financia ya no solamente la atención con medicamentos o terapias, sino también ya financia la prevención a través de las acciones de despistaje. El año pasado, por ejemplo, hemos hecho alrededor de 3,5 millones de despistajes en todo el país, lo cual ha hecho que el año pasado hayamos atendido a personas, alrededor de 620,000 personas con una enfermedad mental. ¿Y se tiene, digamos, estadísticas de cuántas personas o pacientes con problemas mentales existe en el país? Sí. Hay los estudios del Instituto Nacional de Salud Mental que nos dicen que aproximadamente en el país cada año hay cerca de 5 millones de personas que tienen un problema en su salud mental, la mayor parte problemas leves a moderados, una buena parte severos, y que tienen que ser coberturados por todos los servicios, porque esto no está solo en Lima, sino en todo el país. Especialmente depresión, que se calcula que hay alrededor de 1.700.000 personas con este problema. ¿Qué significa precisamente ser un enfermo mental a nivel leve o moderado? ¿Qué significa en lo práctico? Bueno, para hablar de, digamos, ya puntualmente, por decir en depresión, ¿no? Un episodio depresivo puede ser leve, moderado, severo, ¿no? Severo generalmente es cuando ya complica la vida en todos sus extremos de la persona, llegando inclusive a tener ideas de suicidio, es decir, con alto riesgo de morirse. Pero hay las formas leves o moderadas que, si bien es cierto, generan cierta discapacidad en la persona, pero todavía no lo saca de su contexto de vida, especialmente las depresiones leves, pero ya tienen el problema, y que justamente ese es el momento más importante para el diagnóstico y para la atención. ¿Y cuál, digamos, es el tratamiento así puntual que reciben estas personas el día a día? ¿De qué forma se les ayuda para que ellos puedan superar este problema? Hasta este momento, por ejemplo, en el CIS se cobertura el diagnóstico, el despistaje, el diagnóstico y el tratamiento. En depresión es importante, ahí juega un rol importante el tratamiento con medicamentos y con terapias dependiendo de la severidad del caso. Y la recuperación es muy pronta, ¿no? En menos de un mes, una persona con un tratamiento adecuado ya puede haber recuperado gran parte de su funcionalidad. Hay otros problemas que son más severos, ¿no? Especialmente la psicosis, la esquizofrenia, que requiere de un tratamiento mucho más prolongado y de toda esta serie de servicios. Asimismo las adicciones, ¿no? Y en esos casos, por ejemplo, doctor, ya de cuestiones crónicas, ¿se puede recuperar al paciente o es muy complicado ese tema? Muy bien, usted lo ha dicho, puede recuperarse. No puede curarse, pero sí puede recuperarse. Y lo que recupera es su capacidad de vivir adecuadamente con el resto de personas, ¿no? Es posible, pero para eso no solo se requieren tratamientos con medicamentos, ¿no? Sino, además de los tratamientos con medicamentos y con algún tipo de terapia, lo que se requieren son programas de rehabilitación psicosocial que se denominan, es decir, de reinserción laboral, de reinserción educativa, de reinserción social en general. Por eso es que requerimos desarrollar todos estos servicios, que si tomamos como punto de partida, probablemente en 10 años podamos tener que en todo el territorio del país las personas se sientan protegidas para recuperar su salud mental si es que han sido afectadas, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esta recomendación que usted mencionaba, por ejemplo, de que no hayan centros especializados, ¿no? O se amplíe, digamos, este abanico con los hospitales que sí son de este tipo de servicio, como por ejemplo el Arco Herrera, el Emilio Valdizán, etcétera? Claro, los hospitales psiquiátricos. Y hay muchas regiones donde están queriendo proyectar hospitales psiquiátricos que en general consumen muchos recursos, ¿no? Y desgraciadamente por cómo están diseñados, no suelen tener el impacto hasta la rehabilitación como se requiere para estos casos, ¿no? Sin embargo, tenemos estos 3 hospitales que creo que juegan por este momento un rol muy importante y que en el futuro tendrían que, digamos, variar un poco su rol para sí estar insertos dentro de esta red que tiene que haber en todo Lima. Mire, fíjese, el San Juan del Lurigancho, más de 1 millón de habitantes, y tenemos apenas un pequeño servicio de psiquiatría en el Hospital de San Juan del Lurigancho. Las personas de San Juan del Lurigancho tienen que
hacer sus colas en los centros psiquiátricos. Perfecto. Y con mucha espera, ¿no? Muchísimas gracias al señor Yuri Cotipé, director de Salud Mental del Ministerio de Salud. Muy amable por tratar este tema tan importante para todos nosotros. Muchas gracias. Tenemos una alerta más. Tenemos información urgente, se ha producido una balacera en Ate. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Eduardo Salazar, que nos tiene información. Eduardo, adelante. ¿Cómo estás, Luis? Nos hemos movido hacia la avenida San Juan, en la urbanización Santa Rosita, en Ate Vitarte, donde hace algunos minutos ha habido un enfrentamiento entre efectivos del SWAT y delincuentes. Al parecer, ellos estaban en un edificio de 5 pisos en esta zona de Ate Vitarte. Según nos cuentan extraoficialmente, habrían 23 y 4 delincuentes fallecidos dentro del local. No nos permiten entrarnos los miembros del SWAT ni de la IRIN. Bien, estábamos con nuestro compañero Eduardo Salazar, quien nos estaba comentando pues sobre esta balacera que se ha producido en Ate, en la zona de la avenida San Juan, donde aparentemente 3 o 4 delincuentes habrían sido abatidos tras este intercambio de disparos con personal de la subunidad de acciones tácticas de la policía. Vamos a ver si tenemos más información sobre este nuevo incidente violento que ocurre en nuestra capital. La policía le estaba siguiendo los pasos a esta banda de delincuentes y las pudo intervenir a la altura de la avenida San Juan en Ate. Lalo, nuevamente, adelante. ¿Cómo estás, Luis? Como te informaba, extraoficialmente se habla de entre 3 y 6 delincuentes fallecidos en este edificio, en la avenida San Juan, en Ate Vitarte. En la zona en esa zona está llegando gran cantidad de policías. Se anuncia la presencia también del ministro Urresti, ministro del Interior. Lo que vemos es a una persona, al parecer fallecida, porque en un auto. No nos permiten el ingreso los miembros del SWAT ni la policía, no nos permiten el ingreso a este lugar, ya que están aduciendo de que es la escena del crimen. Estamos a la espera de la llegada del ministro del Interior, Luis. Eduardo, para que nos puedas explicar un poco mejor en el sentido del intercambio de disparos, ¿dónde se produjo? En plena avenida San Juan, y en el vehículo también, ahí estaban obviamente a bordo los delincuentes. Ellos lograron ingresar a este edificio y ahí es donde se desencadenó todo, ¿así es? La noticia todavía, Luis, no se sabe ciertamente qué es lo que había pasado. La policía no está dando información, nos está forzando incluso el ingreso a esta avenida, ya que indican que es la escena del crimen. Estamos a la espera de la llegada del ministro del Interior, que es lo que se anuncia que va a llegar a este lugar. Mientras tanto, la cantidad de policías que hay en este lugar es impresionante. Hay hay policías de la SWAT, así como de la DIRINCRI, están rodeando este edificio de 5 pisos. Vemos que están en las partes superiores del edificio, así como afuera. No nos permiten el ingreso, Luis, por eso no tenemos más información. Lo que sí, oficialmente nos han dicho que habría entre 3 y 6 delincuentes fallecidos dentro de este local. Así es, Lalo. Bien, vamos a estar a la expectativa. En todo caso, en los próximos minutos, cuando cuentes con mayor información, se entiende, obviamente, que de momento se ha rodeado toda esta zona y la policía continúa actuando. Pues es algo normal, digamos, en este tipo de acciones. Ellos obviamente tienen que dar todas las medidas de seguridad respectivas para los vecinos, así que seguramente han acordonado cuadras a la redonda de este edificio ubicado en la avenida San Juan, donde, reiteramos, se ha producido una balacera entre personal de la policía y delincuentes. Aparentemente hay entre 3 y 6 delincuentes que fueron abatidos por la Policía Nacional. Estaremos llevando más información en los próximos minutos. Nos vamos a una pausa comercial.